Otro punto muy importante de los datos espaciales es entender la correlación espacial o la autocorrelación. Y para empezar, voy a usar esta frase muy famosa de Tobler que dice que geográficamente todo está relacionado con todo, pero los objetos cercanos están más relacionados entre sí que los lejanos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Por ejemplo, este es un mapa de la población en Estados Unidos y si yo estoy en un punto en que la densidad poblacional es baja, es más probable que mi vecino también sea una densidad más baja. Todavía si estoy en un punto donde la densidad es más alta, entonces también es más probable que mi vecino esté con una densidad más alta. Entonces si estoy más cercano, yo soy más relacionado en general. Y para demostrar esto, si los datos fueran aleatorios, entonces tendríamos un mapa como este o que no parece, o sea, no son iguales los mapas, los padrones, entonces esto no es aleatorio, eso tiene una correlación espacial. Lo mismo acá para el mapa de la elevación, de la altitud. Entonces, este es el mapa de la altitud, pero si todo fuera aleatorio, randómico, sería como esto. Bueno, claramente no lo es. Entonces, significa que hay una dependencia espacial. Y esto vale tanto para esos datos que son del tipo vectorial, son datos de polígonos acá, como para estos datos que son del tipo raster, que son los píxeles acá. Entonces, para todo dado espacial, no importa cómo se representen, en general existe esta correlación espacial. Y esta correlación muy comúnmente es positiva y positiva significa que lo que está más cercano es más parecido, tiene una correlación positiva con sus vecinos, pero también es posible que esta correlación sea negativa. Entonces, por ejemplo, acá, si yo estoy en un cuadro negro, es más probable que al cambiar yo voy a un blanco. Entonces, esta es una correlación negativa. O sea, mis vecinos tienen un valor más distinto que el mío. Y por último, este es un ejemplo a donde no hay mucha correlación, o sea, son independientes, porque bueno, en algunos puntos sí parece que es positiva y en unos puntos parece que es negativa, en general no hay una correlación muy clara, entonces son independientes. Eso es muy importante porque mucho de la estadística que se utiliza, una de los presupuestos es que todo es independiente. Pero en la práctica, cuando se utiliza datos espaciales, muchas veces no lo son. Entonces, hay que adaptar los métodos, hay que elegir los métodos adecuados que pueden trabajar con datos que son correlacionados o no independientes. Un concepto también muy importante para cuantificar ese nivel de correlación espacial es cómo se puede considerar los vecinos, entonces los criterios de vecindad. Y acá dos ejemplos muy sencillos, entonces se puede tener como vecinos acá del tipo torre, que es a donde una parte toda de la borde es compartido, pero también se puede utilizar un criterio del tipo reina, por ejemplo, a donde basta que un vértice esté compartido y ya se va a considerar como un vecino, que es, por ejemplo, que está acá. Entonces, los que están en amarillo son todos vecinos de uno de los cuadros que están en blanco acá, por este criterio de la reina. Esto es importante porque para cuantificar la dependencia espacial o la correlación, en general se hace esa evaluación entre el valor en la observación de interés y los valores en los vecinos. Otros modos de se determinar estos vecinos, por ejemplo, la K es equivalente a lo de la torre, que son los contiguos que tienen una borde compartido. También se puede utilizar un criterio de distancia. Entonces, por ejemplo, si el centro hasta el otro centro está a una distancia menor que 100 kilómetros, yo voy a considerar como vecino. Si no, no. Y mire que este acá, por ejemplo, no tiene vecino ninguno por este criterio. Y también se puede considerar, por ejemplo, los dos más cercanos. Entonces siempre los dos que tienen la menor distancia se consideran como vecinos y así tenemos
un número uniforme de vecinos para todos. Acá, por ejemplo, algunos tienen 6 y los otros tienen menos. Acá uno llega a tener 9 y uno no tiene nada. Y acá todos tienen lo mismo. Entonces hay ventajas y desventajas de cómo se puede definir estos criterios. En general depende del problema y de las respuestas que se desea obtener. Entonces esta es una parte que exige un poco más de conocimiento de qué se desea utilizar la información. Acá un ejemplo con estos datos que vamos a estar trabajando del estado de Chiapas. Estoy utilizando acá este criterio de bordas compartidas. Entonces yo tengo las líneas en rojo, son todas las relaciones entre vecinos. Y acá existen, no están todos los municipios, pero acá existen 114 municipios y existen 570 links, 570 enlaces de esos de vecinos de municipios. Acá hay una porcentaje de cuánto y un número medio, promedio que es de 5 a la distribución. Entonces, desde que tienen solo uno, que hay 5 municipios que tienen solo un enlace, solo un vecino. Acá el promedio 4 o 5 tienen la mayor parte y después 3 de los municipios llegan a tener 10 vecinos, que son los que están acá. Una vez que se ha definido los criterios de vecinidad y cuáles son los vecinos, lo que se hace es calcular el promedio del valor de interés en todos los vecinos. O se puede también utilizar pesos distintos, pero por simplicidad vamos a decir que solo el promedio simple de los valores en todos los vecinos. Y se puede tener para cada para cada punto los valor de la variable en el punto de interés y el valor promedio de los vecinos. Y con eso se puede generar un plot de dispersión, por ejemplo, como este acá, a donde yo tengo, en este caso son datos de rendimiento de maíz en algunos puntos. Este es el rendimiento en este punto, por ejemplo, 3 toneladas por hectárea, y este es el rendimiento promedio de los vecinos. Entonces yo establecí cuáles son los vecinos y yo tengo el promedio. Entonces acá, por ejemplo, tengo un punto que en los vecinos el promedio es como 2.7. Y en el valor acá es como también como 2.7 casi. Entonces, la medida de correlación espacial está directamente relacionada a al ángulo de esta recta que establece la relación entre el valor en el punto y el valor promedio de los vecinos. Entonces, esta es una de las medidas de correlación espacial muy utilizada, que es conocida como la I de Moran. Entonces, este valor en general va de -1 hasta 1. Puede salir fuera de este intervalo si el número de muestra es muy pequeño, el número de puntos, pero en general se queda entre este intervalo, a donde 0 sería una correlación no existente, o sea, dados que son independientes. Y un valor de 1 sería una correlación perfecta. Entonces, cuando los valores son totalmente correlacionados, y una correlación de -1 sería una correlación totalmente negativa, que siempre yo tengo un valor muy alto acerca de un valor muy bajo, por ejemplo. Este es un concepto muy importante, pues hay distintos modos de diferentes índices para se utilizar para representar la correlación espacial, pero el principio es muy parecido a que este de comparar el valor en un punto con el valor en sus vecinos. Y vale para píxeles, vale para puntos, polígonos y todos los demás. Y cada uno tiene su particularidad, pero es importante entender el concepto. Y acá está el ejemplo del resultado del cálculo de la I de Moran en R. Entonces yo tengo estos datos, yo usé la función para calcular la I de Moran y está acá como 0.54. Entonces es una correlación fuerte, positiva, y que demuestra que los datos no son aleatorios. Y acá está el valor de la significancia. Entonces es casi imposible que este resultado sea debido
a suerte o que sea aleatorio. Entonces se puede concluir que estos dados sí tienen una correlación espacial y que lo valor de la correlación es como 0.54.